Hola chicos, bienvenidos a una clase más. Vamos a corregir los ejercicios que teníamos para hoy y comenzamos con el ejercicio 90 de la página 228. El ejercicio dice lo siguiente: un depósito tiene forma cilíndrica y mide 6 metros de altura. Sabiendo que la circunferencia de la base mide 28,26 metros de longitud, ¿cuál es la capacidad del depósito? Y nos pide expresarla en hectolitros. Bien, datos: altura del cilindro 6 metros, circunferencia de la base 28,26. Como nos hablan de una capacidad, lo que vamos a necesitar es calcular el volumen del cilindro. El volumen del cilindro ya sabéis que es área de la base por altura, o lo que es lo mismo, pi r cuadrado, que es el área de la base, por la h, que es la altura. La altura la tenemos, luego nos hace falta el radio. ¿Y de dónde vamos a sacar el radio? Pues de esta igualdad de aquí, ¿vale? La circunferencia de la base ya sabemos que es 2pi por r. Luego, por lo tanto, como 2pi por r tiene que ser 28,26, de aquí podemos despejar lo que mide el radio del cilindro y obtenemos que es aproximadamente 4 metros y medio. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ya el radio, vamos a la fórmula, sustituimos y obtenemos el valor del volumen, 121,5 por pi metros cúbicos. El problema nos pide que expresemos la capacidad en hectolitros, ¿vale? Pues sabemos que un litro es un decímetro cúbico y un hectolitro es 100 litros, son 100 litros. 100 litros van a ser 100 decímetros cúbicos. Si esto lo pasamos a metros cúbicos, nos queda 0,1 metro cúbico. Por lo tanto, si multiplicamos las dos expresiones por 10, llegamos a que cada metro cúbico equivale a 10 hectolitros. Como tenemos esta cantidad de metros cúbicos, pues la cantidad de hectolitros será esta cantidad por 10. Es decir, el resultado será 1215 por pi hectolitros. ¿Vale? Bien. Vamos con el 91. El 91 dice lo siguiente: el radio de la base de un bote de conservas mide 16 centímetros y la altura mide 12. Nos piden qué cantidad de papel se necesita para confeccionar la etiqueta que envuelve el bote. Bien, pues la etiqueta que envuelve el bote va a ocupar toda la superficie lateral del bote. Luego lo que necesitamos calcular es esa superficie lateral. ¿Y cuál es el área lateral de un cilindro? Pues recordar, es 2pi por r por h, ¿vale? 2pi por r, la longitud de la circunferencia de la base, por h, que es la altura del cilindro. Radio 16, altura 12, 2 por pi por 16 por 12, 384 pi centímetros cuadrados. En el B nos piden cuánto mide la superficie de hojalata que se necesita para construir el bote. Pues aquí la superficie que necesitaremos será el área total, la lateral más las dos bases, es decir, área total 2 área de la base más área lateral. Área de la base, pi por r cuadrado, el radio es 16, pi por 16 al cuadrado, 256 pi centímetros cuadrados. Como el área lateral ya la habíamos calculado en el apartado anterior, al final lo que tenemos que hacer es esta operación para llegar al área total. Bien, por último el C. ¿Cuál es el volumen del bote? Pues como es un cilindro, área de la base por altura. Área de la base 256 pi, altura 12, pues el producto 3072 pi por centímetros, no kilómetros, centímetros cúbicos. ¿Vale? Bien, como veis, en este ejercicio 91 he dejado expresados las cantidades en función de un número por pi. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque realmente no tenemos que hacer más operaciones con ellas y ni siquiera estamos trabajando continuamente con medidas exactas, ¿de acuerdo? La altura, el radio es exactos. Al no estar cogiendo ninguna aproximación, pues lo recomendable en matemáticas es dejar expresados estos volúmenes y estas áreas en función de un número por pi. Eso nos permite dar la expresión exacta. Ahora bien, si os encontráis en otro tipo de problemas en el que ya tenemos que utilizar una aproximación,
o bien estáis en otra asignatura, como puede ser la asignatura de física, ¿vale? En la cual, o la de tecnología, en la cual nos puede interesar obtener un valor aproximado. Lo que nos interesa realmente es obtener un valor aproximado y no este valor teórico, porque nadie se hace una idea de cuánto es 384 por pi. Habría que calcularlo para ver que eso es 1000 y algo, ¿de acuerdo? Entonces, en asignaturas prácticas, es decir, que usamos las matemáticas para dar un valor, para construir algo, ahí sí que es necesario coger y hacer las operaciones, obtener un valor aproximado y tener un valor concreto. En matemáticas no, en matemáticas realmente estamos trabajando con conceptos teóricos, con herramientas y nos interesa la exactitud siempre que podamos, ¿de acuerdo? Sé que eso hace parecer las matemáticas un poco inútiles, ¿vale? En el aspecto de que no nos sirven para construir nada, no nos sirven para medir nada, pero realmente, bueno, pues es que esa es la labor, o sea, es la labor de la herramienta, ¿de acuerdo? Luego, cuando se usa esa herramienta en otras áreas, es cuando realmente vemos su utilidad, ¿vale? Pero bueno, repito, esto es una manía más como matemático que soy que como algo práctico. Si lo queréis poner aproximado no va a estar mal, nadie os va a poner mal, ¿vale? Pero así queda pues un poquito más elegante, ¿de acuerdo? Bien. Pasamos al 92 de la página 229. El ejercicio 92 dice lo siguiente. Un depósito cilíndrico abierto por arriba tiene 633,80 metros cuadrados de área lateral y 17 metros de altura. Es decir, estos son los datos que nos da el problema. Y nos pide apartado A, área de la base. El área de la base es pi por r al cuadrado, porque estamos hablando de un cilindro. Como tenemos el área lateral, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el área lateral con su expresión. 2 por pi por r por h. La altura la conocemos, es 17. Luego esto es 34 por pi por r. Por otro lado es 633,80. Luego de aquí podemos despejar el valor de r, que va a ser aproximadamente 5,93. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ese valor, hallamos el área de la base, pi por r al cuadrado, pi por 5,93 al cuadrado, y eso es aproximadamente 110,47 metros cuadrados. Fijaros que aquí directamente ya os he puesto el valor aproximado. ¿Por qué? Porque este 5,93 también es aproximado, no es exacto, ¿de acuerdo? Luego, por lo tanto, ya que jugamos ya aquí en este punto con decimales que no son exactos, pues ya damos el valor completo y ya está. En el BEM nos piden área total del depósito. Área total es un cilindro, 2 veces el área de la base más el área lateral. Área de la base la hemos calculado en A, pues por 2. Área lateral nos la daba el problema, sumamos todo y nos queda este resultado de aquí. Por último, para el volumen, área de la base por altura, el área de la base la hemos calculado en A, la altura la tenemos como dato, luego el resultado este de aquí, ¿vale? Bien. Pasamos al 95 de la página 229, ¿vale? Dice lo siguiente. En un vaso de forma cilíndrica introducimos un cubito esférico. El interior del vaso mide 89 milímetros de diámetro y 96 milímetros de altura, y el cubito 5,5 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la cantidad de líquido que se necesita para llenar el vaso? Vale, realmente, ¿qué tenemos? Pues tenemos el vaso, ¿vale? Así, más o menos. Y luego metemos dentro un cubito esférico. ¿Vale? Aproximadamente. Entonces, ¿esto qué ocurre? Dentro del vaso vamos a tener un espacio el cual podemos rellenar, en este caso, de líquido, ¿vale? ¿Y qué espacio vamos a tener para poder llenar de líquido? Pues el volumen del cilindro, el volumen del vaso, menos lo que ocupa, menos el volumen del cubito.
¿Vale? Perfecto. Pues ahora que ya sé qué es lo que tengo que calcular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es sacar los datos. Nos decían que el vaso mide 89 milímetros de diámetro, ¿vale? Fijaros que estamos hablando de milímetros el vaso y de centímetros el cubito. Luego, o hablamos en todos los casos de centímetros o hablamos en todos los casos de milímetros. En este caso he preferido hablar de centímetros. 89 milímetros son 8,9 centímetros. Si nos dan el diámetro, podemos calcular el radio. El radio es la mitad del diámetro. Luego nos queda 4,45 centímetros. Por otro lado, la altura del vaso es 96 milímetros, 9,6 centímetros. El diámetro del cubito, que es una esfera, recordar, es 5,5 centímetros. Luego, si el diámetro es esto, el radio es la mitad, 2,75 centímetros. Pues una vez que ya tenemos el radio del vaso, la altura del vaso y el radio del cubito, ya podemos aplicar las fórmulas de los volúmenes. Volumen del vaso es un cilindro, área de la base por altura, pi por r cuadrado por h, pi por 4,45 al cuadrado por 9,6, y como aquí ya quedan muchos decimales, pues directamente ponemos una aproximación. 597,23 centímetros cúbicos. Con el cubito lo mismo, 4 tercios de pi r cubo. El radio es 2,75. Sustituimos y obtenemos un valor aproximado de 87,11 centímetros cúbicos. Por último, para calcular la cantidad que nos piden, hacemos la resta. 597,23 menos 87,11 y queda el resultado del problema, 510,12 centímetros cúbicos. Esto, si queremos, lo podríamos haber puesto, por ejemplo, en mililitros. Un centímetro cúbico es un mililitro. Luego esto serían 510,12 mililitros, poco más de medio litro. Bien, pasamos al último ejercicio de hoy, el 96. En el 96 nos dan una figura, que no la voy a poner aquí en el vídeo, pero la podéis ver en el libro de la página, en la página 229, formada, de hecho nos lo dice el enunciado, por dos cilindros y por medio cono, ¿vale? Y nos piden hallar el volumen, ¿vale? Pues el volumen va a ser el siguiente, va a ser el volumen del cilindro grande más el volumen del cilindro pequeño más la mitad del volumen del cono. ¿Por qué la mitad? Pues porque tenemos medio cono, lógicamente. Si tuviéramos el cono entero, tendríamos el volumen del cono, pero es que estamos quitando la mitad, ¿vale? De ahí que sea la mitad del volumen del cono. Bien, recogida de datos. Nos dicen que el diámetro del cilindro grande son 14 centímetros. Luego el radio es la mitad, 7. La altura del cilindro grande viene en el dibujo, son 15 centímetros. El diámetro del cilindro pequeño nos dice que mide 10. Luego el radio, la mitad, 5. Y la altura nos viene en el dibujo, otros 5 centímetros. Por último, el diámetro del cono, si nos fijamos en el dibujo, la base del cono coincide con la base del cilindro pequeño. Luego el diámetro del cono va a coincidir con el diámetro del cilindro pequeño. Luego el radio del cono será exactamente el mismo radio. Aquí he puesto un 7, pero esto es un 5. El mismo radio que el cilindro pequeño, es decir, 5 centímetros. Por último, el dibujo también nos dice que la altura del cono son 13. Luego ya tenemos todos los datos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar las fórmulas. Volumen del cilindro grande, área de la base por altura, pi r cuadrado por h. Radio, 7. Altura, 15. Operamos y lo dejamos en función de pi. 735 pi centímetros cúbicos. Aquí lo dejamos en función de pi porque, como digo, los datos son exactos. El radio es exactamente 7, la altura es exactamente 15, todos los radios que hemos calculado son exactos. Luego vamos a jugar con las cantidades en función de pi. Para el cilindro pequeño hacemos exactamente lo mismo, salvo que el radio en vez de 7 es 5, obteniendo este valor de aquí, ¿vale? Por otro lado, por el final nos queda el volumen del cono, que es área de la base por altura partido de 3. Luego pi r cuadrado por h partido de 3
y operando nos queda este 125pi partido de 3. Una vez que tenemos las tres medidas, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Sumarlas. Aquí de nuevo me he vuelto a equivocar, esto es un 125pi y por lo tanto el resultado que queda final es 2705 por pi partido de 3. Aquí recordar poner denominador común 3, ¿vale? Y lo sumáis todo. Bien, este será el volumen. Y con esto acabo los ejercicios que había para hoy, ¿de acuerdo? Para el próximo día, como el próximo día será el viernes, ¿vale? Tenéis 2 días. La idea es que hagáis todos estos ejercicios de aquí, ¿de acuerdo? Que son ya los últimos que vamos a hacer de este tema, ¿vale? Bien. Con esto acabaremos de dar por explicado este tema de cuerpos redondos. El viernes la sesión completa será corregir todos estos ejercicios y luego el lunes lo que haremos será una pequeña prueba acerca de los dos temas que hemos visto de cuerpos de 3 dimensiones. El tema 9 con los poliedros y el tema 10 con los cuerpos redondos. ¿Vale? Así comprobaremos cómo de bien habéis aprendido, habéis entendido todas estas fórmulas, todos estos problemas, ¿vale? Y así cogeremos y ya una vez que hayamos hecho esa prueba, pasaremos a ver el último tema del curso, ¿de acuerdo? Que será el tema de las funciones. Pero eso, como digo, será la semana que viene. Para el próximo día, para el viernes, estos ejercicios de aquí y los corregiremos. Pensad dudas porque, como digo, el lunes haremos un examen. Venga chicos, nos vemos el viernes. Hasta luego.